vivo, ya entramos en vivo en este momento, solo estamos esperando que se conecten, que nos van a acompañar a la presentación de Un pasado sin testigos de Javier Fuentes Vargas. Justamente vamos a empezar a que empiecen a conectarse, ya nos estaban esperando y que nos estaban diciendo que a qué horas, pero es que realmente el backstage ha estado demasiado alegre esta tarde y por eso nos pasamos un poquito. Gaba, creo que están entrando los extraterrestres desde Tecpan, escucho un ruido. Creo que estás presentando un rato extraterrestre en este momento. O es tu abanico. No solo es mi abanico, pirámide, ¿verdad? De las pirámides de Tecpan que llegan los extraterrestres a buscarnos. Y obviamente nos van a buscar si ya viene el 5º aniversario de Periódico Poético. Entonces dicen, bueno, no vamos a hablar mucho, ¿no? Porque no es el momento, mientras se conectan, pero dicen que este 5º aniversario de Periódico Poético viene con visita extraterrestre, con objetos no identificados. Así que solamente les vamos a dejar esto, objetos voladores no identificados. Vamos a dejar este dato para mientras siguen conectándose, veo que ya están entrando. Y después les vamos a contar un poquito más. Pero Gaba, contanos, imagino que estás emocionado. Vos te gustó mucho esta plaqueta, yo sé, la de Un pasado sin testigos. Y si no me equivoco, Gaba, que le gusta tanto todo lo que tiene que ver con el espacio. Yo sé que le encantó el poema con que despunta esta obra Cosmonauta. Y bueno, vamos a hablar de demasiadas cosas. Hay mucho de qué hablar esta tarde, pero ya solamente estamos esperando que más personas entren y nos acompañen. Gracias por regalarnos su compañía en esta presentación de la plaqueta de Javier Fuentes Vargas. Ya saben, pueden traer su vinito, su cerveza, su café, para que la pasemos alegre, porque la plática va a estar buenísima. Y creo que Gaba, ya podemos dar inicio. Ya tenemos a varios amigos conectados y podemos dar inicio a la presentación. Bueno, pues gracias, Aura. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Para quien ya me conoce, soy Gaba Romualdo. Digo, para quien no me conoce, soy Gaba Romualdo, perdón, estoy nerviosa. Hoy vamos a presentar la plaqueta Un pasado sin testigos de Javier Fuentes Vargas y lo va a estar acompañando mi querida amiga Aura Guerra. Así que voy a dar paso a la lectura de las reseñas de cada uno. Javier Fuentes Vargas nació en Santa Ana, El Salvador, el 7 de diciembre del año 2000. Es poeta y narrador, estudiante de antropología sociocultural en la Universidad de El Salvador. Ha publicado las plaquetas de poesía La muerte llegará, de artesanos y editores en El Salvador, Un lugar donde espero no morir sin conocer el odio, con Incendio Plaquets en Guatemala, y Para hacer tropezar a las hormigas, con Proyecto Editorial La Chipurnia en Honduras. Los libros de poesía Bao con Flower Song Press en Estados Unidos, Desterrarse con Sion Editorial en Guatemala y Origami con Editorial X0 en El Salvador, además de la plaqueta de microrelatos Mal Cuerpo con Proyecto Editorial La Chipurnia en Honduras. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, esloveno y rumano. Ha participado en diferentes eventos y lecturas a nivel nacional e internacional. Su poesía ha sido publicada en diferentes revistas impresas y digitales de Latinoamérica, España, Eslovenia y Rumania. Asimismo, en diversas antologías, con su libro Origami, obtuvo el acceso del 13º Premio Ipso Facto de Poesía 2023. Y bueno, en 2024 publicó Un pasado sin testigos con Periódico Poético, y es la obra que vamos a presentar esta tarde. Aura Guerra Artola nació en Managua, Nicaragua, en 1986. Ha publicado narrativa, poesía y microficción para medios digitales de Nicaragua, Honduras, México, Chile, Argentina, Colombia y Canadá. Ha sido parte de antologías digitales como Arte y Catarsis con Editorial Quilaica en Nicaragua 2020, la antología hispanoamericana de microficción con Eos Villa en Argentina 2021, 8M 2022, escritoras latinoamericanas con Eos Villa en Argentina 2022, Tacto Ligero con Ave Azul en México en 2022, antología Nautilus con Editorial Micromundos en Honduras 2022, y la antología navideña con Editorial Gramata en Colombia
2022. Como no me quiero tardar mucho leyendo la extensa reseña de mi compañera, vamos a dar paso a la presentación de Javier Fuentes Vargas con su libro Un pasado sin testigos. Los dejo con Aura. Y bueno, antes que se vaya Gaba, quiero decir que nosotros cuando planeamos esta presentación de Javi, fue el año pasado, Gaba no me va a dejar mentir, no nos imaginábamos la situación mundial que se iba a estar viviendo, la situación con los migrantes. Y tenemos hoy, pues nos estará acompañando un poeta que ha escrito versos muy impactantes. Entre ellos, a veces deben ser los kilómetros de otra persona los que te enseñen la tierra que espera por tus huesos. Imagínate lo fuerte que es hablar de esto en estos momentos, hablar de las personas que han pasado por el mundo y que han dejado maletas, quienes nadie sabe quiénes, que murieron en un desierto de pronto, en el espacio o buscando su forma de seguir existiendo, encontraron la muerte, así que creo que es un momento también solemne y dije que Gaba quedar acá para que no crean que de pronto planeamos que fuera ahorita un momento tan doloroso, tan pronto para Centroamérica, que vamos a estar dos centroamericanos hablando del pasado, de los viajes, de los testigos y de las maletas. Así que fue el destino, ¿no, Gaba? Que siempre está a la mano de Periódico Poético. Y bueno, gracias por acompañarme en este momento reflexivo. Gracias, Gavita. Ella nos va a estar, si tienen alguna pregunta, Gaba va a estar pendiente para hacernos saber que tenemos preguntas, pero yo también voy a estar ahí viendo en caso que haya comentarios. Gracias a nuestra directora por hacer esto posible. Y aquí está Javi con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, Javi. Ay, no, qué alegre tenerte acá. Nosotros hemos estado en el backstage platicando, pero no sabías que me iba a poner emotiva a hablar de los centroamericanos. No. Voy a fingir sorpresa ahorita de que no íbamos a hablar sobre eso. No, y lo peor es que de pronto cuando estaba Gaba, nuestra querida directora, leyendo las semblanzas, empecé a meditar en esto. Estamos dos centroamericanos hablando del pasado, hablando de los caminos de la vida en medio de un momento muy, muy complicado. Así que creo que va a ser una charla del alma, muy del corazón. Y bueno, también tenemos un antropólogo acá. Así que bueno, si me permitís la reflexión, así claro. como respuesta a lo que dijiste ahorita en la presentación, creo que es muy importante, como centroamericanos, como latinoamericanos, y en mi caso como salvadoreño, pues esta cuestión de hablar del pasado, de traer de vuelta todas estas memorias, la memoria histórica también de nuestros países, sobre todo en la coyuntura política que vivimos, especialmente en El Salvador, donde toda memoria, todo pasado, incluso pasados tan recientes, están siendo olvidados o están siendo negados por narrativas oficiales. Entonces, para mí es muy importante, tanto desde los textos como desde lo que yo pueda decir en una presentación, traer a colación esto, dar cuenta de este pasado que para mí es lo que nos tiene que forjar como personas o como personas que pretendemos también forjar un futuro. Entonces, no voy a ahondar mucho para no robar mucho tiempo y que empecemos con la presentación. No, pero claro, yo creo que es muy importante y es parte de tu obra y voy a ir al ataque. Vamos directo, vamos al ataque. Vos me dijiste algo muy interesante cuando yo te hablé de Un pasado sin testigos, porque realmente quienes no lo han leído, es una obra fuera de lo común, una obra que dialoga con nombres, que dialoga con epígrafes. Y vos me dijiste una cosa muy interesante, Javi. Es que es el producto de un niño que pasó demasiado tiempo en Internet sin supervisión. Sí. Contame esto, por favor. Fíjate que esta plaquette, para empezar, la plaquette forma parte de un proyecto más grande, un proyecto más amplio, que es todo un libro que trata de rescatar ciertas referencias no solo de la historia, sino que también de Internet. Precisamente cuando yo empecé a tener acceso a Internet, había un movimiento muy fuerte que se llamaban los creepypastas, ¿no? Que eran estas historias de terror que se compartían viralmente y que creaban en realidad toda una comunidad de lectores a través de Internet, que para mí es un movimiento súper interesante, desde cómo creas lectores a partir de eso. Y también fomentas la creatividad porque cualquiera de nosotros tenía esa oportunidad de añadirle a esas historias o de crear nuestras propias historias y tratar de esparcirlas por el Internet de esa manera.
A través de esas, lastimosamente, se colaron muchas cosas que eran verdad. Por ejemplo, así como adelantando una de las anécdotas de alguno de los poemas, hay uno de los poemas que se llama Pan Triste. Pan Triste era el apodo de un chico argentino, Javier Ignacio Romero, que sufría bullying y que terminó asesinando a compañeros suyos en un tiroteo en Argentina. Eso se coló, se escribió como un creepypasta en su momento en internet, pero resultó ser una historia real, resultó haber algo real detrás de todo eso. Entonces yo retomo todo eso a través de lo que yo viví y lo que yo leí en su momento y voy a la historia. Voy a los periódicos, voy a las crónicas, voy a rescatar todo eso y tratar de dialogar con esa parte de la historia que puede estar callada o que puede estar oculta o que puede estar olvidada o que puede estar también censurada o velada por todos estos estigmas que pueden ser hechos de violencia. Entonces, es un poco la dinámica que yo tuve, quizás los textos que quedaron fuera de la plaquette y que posiblemente se integren al final del libro, ya hablan de quizás aspectos no tan concretos de la historia, pero también pueden hablar de otras cosas un poquito más crudas. Por ejemplo, hay anécdotas de internet tan fuertes como los videos snuff, que son videos de asesinatos y que la gente los hace para venderlos a través del internet, a través de la web profunda. Entonces, reflexionar a través de esos límites éticos y morales que tenemos como humanos y cómo también, a pesar de que es algo tan horrible, no lo debemos callar, ¿no? Sino que debemos entenderlo, reflexionar, hablarlo y tratar de que no siga sucediendo. Entonces, no es en ningún momento alguno de estos textos una alabanza o una incitación o una apología a estos hechos, sino más bien es ser testigos de que eso sucedió en el mundo para que no vuelva a suceder de alguna manera. Bueno, qué fuerte. Cuando vos me dijiste un niño que pasó mucho tiempo en internet, jamás me imaginé que por ahí venía. Y qué interesante cómo nació ese Javi escritor. ¿Vos crees que de ahí nació el Javi escritor? No, fíjate que ahí no nació el Javi lector, pero sí alguien que se interesó mucho más por la lectura y por lecturas que quizás no sean esas lecturas consagradas o las lecturas obligatorias que todo mundo tenemos que hacer para llegar a consolidarnos como literatos, ¿no? Que sí, es muy necesario leer a Borges, leer el Quijote, leer a Rulfo, es necesario y es obligatorio si queremos dedicarnos a esto, ¿no? Pero también hay mucho producto literario en estas otras periferias que es muy importante para mí y que también me permite el desarrollo de esa creatividad y también el acercamiento. Lo que más me gustó a mí de eso es entender cómo la red de lectores puede funcionar a través de internet, cómo podemos acercar los textos a través de internet y quizás también desde ahí viene esta necesidad de compartir mis textos a través de estos productos digitales como los que están ofreciendo ustedes ahorita. Sí, pero que a quienes nos estén acompañando y no estén familiarizados con Periódico Poético, la plaqueta de Javi está en uno de los comentarios arriba, tenemos el enlace, ustedes la pueden leer. Javi se unió a nuestro movimiento de literatura libre de fronteras, de restricciones, literatura libre para todos. Entonces pueden leer esta plaqueta de poesía que es maravillosa, no porque tenga Javi enfrente, realmente es un diálogo con la historia, con muchas historias que yo estoy presentando a Javi, pero yo también tuve el honor de ser el prólogo de esta plaquette y a muchos personajes no los conocía y tuve que ir a investigar y me quedé sorprendida de las historias tan terribles algunas, bueno, la mayoría. Y aquí viene mi siguiente pregunta, Javi. ¿Cómo seleccionaste a estos personajes? O sea, ¿cómo llegaste a entablar este casi que diálogo con ellos? ¿Cómo fue que diste con ellos? ¿Cómo llegaron ellos a tu obra? Fíjate que, como te decía, la gran mayoría llegaron a través de estas historias o de estos videos de internet que a veces se les hacen. Hay muchos youtubers que hacen videos sobre estas historias interesantes, ¿no? Del lado B de la historia mundial. Quizás el más reconocido a veces es Dross, que también hace videos sobre cosas así bizarras, repugnantes y todo esto. Y no sé si fue a través de un video de él o a través de un video de otro youtuber que yo conocí por lo menos la historia de Lyudmila Tokov, la cosmonauta rusa que, bueno, fue incinerada al entrar de regreso a la atmósfera terrestre porque no estaba bien calibrado la nave en la cual ella hizo su misión. Entonces es a partir de esa
esa no supervisión que tuve en internet, de que yo me fui topando con muchas de estas historias, y que yo decidí en algún momento, no recuerdo cuál fue el texto, yo creo que fue el texto que le hice a Nika Georgievna Turbina, que es una poeta soviética, que muere muy joven, muere de 21 años, pero ella escribía desde los 9 años, entonces es un caso bastante curioso en la poesía. Entonces yo le escribí un texto muy cortito, muy cortito, que viene incluido en la plaqueta, y a partir de eso fue como que me dio de esa chispa de que yo podía seguir escarbando en otras historias. Y me fui acordando de todo este repertorio así que yo tenía en mi cabecita, de todas estas historias que yo había visto. Y fui de nuevo a desempolvar los videos viejos, a las lecturas viejas que yo había tenido en internet. Lastimosamente la página original donde yo leí muchas cosas ya no existe, pero pude rastrearlas en otras páginas, pude encontrar videos que hacían referencia a eso. Y a partir de eso me fui guiando para desentrañar quizás un poco la verdadera historia atrás del mito que se creó, que se divulgó a través de internet, a través de hemerotecas, de periódicos que están en línea, que yo pude consultar y pude, bueno, entonces este dato sí pasó así, así, entonces puedo corroborarlo y puedo ponerlo dentro de mi texto. Y también otras sí son como vivencias personales, por ejemplo, uno de los versos que citaste, el de la tierra que espera por mis huesos, esa sí es una vivencia personal, es alguien que conocí y con quien recorrí parte del Salvador y que me hizo entender esa cuestión de la movilización que yo no conocía dentro de mi país. Entonces es como que también hay vivencias personales dentro de estos personajes o dentro de estas personas que yo estoy citando o a las cuales yo le estoy escribiendo dentro de la plaqueta y del libro en general. Fíjate que, bueno, vamos a guardar unas 2 preguntas más y vamos a ir con lectura porque siento que se están conectando de pronto a algunas personas que no te han leído y Claro. dicen, bueno, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué tiene que ver eso con la plaqueta? Porque por lo general lo que estamos acostumbrados a ver es un libro de poesía o una plaqueta de poesía, una obra, donde vienen varios temas mezclados. El autor pues tiene una experiencia intimista, pues narra sobre eso, narra sobre cómo ve la vida, pero tu libro, tu obra, realmente, porque ya va a ser un libro más grande dentro de pronto, tu obra, yo no, bueno, voy a decir la verdad, yo creo que nunca había visto un diálogo de esta forma, incluso diálogo intertextual. Y bueno, yo a Javi lo conocí primero como microficcionista, antes de conocerlo como poeta. Es genial en los dos géneros. Pero sí te quiero preguntar, porque yo sé que, por ejemplo, la microficción, la intertextualidad es importantísima, o sea, es Sí. vital. En la poesía sí, pero no es tan común como en la microficción. Y te hago acá una pregunta de la intertextualidad. ¿Cómo nació ese diálogo? O sea, en tu escritura, ¿qué papel juega la intertextualidad? ¿Vos, Javi, sos del tipo que está leyendo y empezás a conversar con el libro? ¿Sos de esos lectores inquietos? ¿O sos de los que dice, bueno, voy a guardar un poquito aquí, voy a hacerme mis notas, me gustó esto para ocuparlo en una obra? ¿Cómo dialogas vos con la literatura? En realidad soy un lector caótico, en el sentido de que yo estoy leyendo muchas cosas al mismo tiempo, a veces más por obligación que por gusto propio, o por necesidad incluso, porque con la carrera me tocó leer mucho, me tocó estar leyendo muchas cuestiones académicas, y para mí la literatura en esos 5 años de carrera fue un descanso. Para mí, las novelas, los libros de poesía eran un espacio donde yo podía descansar de todas esas lecturas académicas, cargadas, pesadas. Pero ya en mi labor como lector, yo soy un lector muy caótico en el sentido de que estoy leyendo muy desordenadamente. Y algo que enoja mucho a muchas personas, yo soy mucho de manchar los libros. Yo a los márgenes de los libros, yo apunto, señalo, subrayo, pongo a veces si algo me interesó mucho o me conmovió o me movilizó en algo, lo señalo y pongo la emoción que me hizo sentir al margen del libro para luego volver a leer, o me recuerdo, me pongo en el margen del libro, volver a esto cuando me sienta de esta forma y vuelvo a leer, o pongo anotaciones de que incluso me ha pasado de que hay algún libro por ahí que tengo, de que un verso o algo que yo leí o una parte de una novela me detonó un texto, y el inicio del texto está en el libro, porque lo empecé a escribir al margen, en el momento que estaba leyendo. Entonces sí soy mucho de
de ir jugando de esa manera. Para mí el ejercicio de escritura es también un ejercicio de lectura. Yo no puedo escribir sin estar leyendo algo. Yo no puedo estar escribiendo sin haber tenido una carga de lectura antes, durante y después que me dé un cierre a todas las referencias que yo tengo a la hora de estar escribiendo. Pero creo que el ejercicio de intertextualidad me vino con la microficción. Ahí es donde yo como que me hice consciente de la necesidad a veces de esos diálogos que uno puede tener con otras obras, y es como poco a poco quizás yo lo fui incorporando también a la poesía, quizás un poco sin planificarlo tanto, sino más como una necesidad de expresión o una necesidad de creación que yo tenía, pero fue casi como a la par con la microficción que empezó esta búsqueda, porque bueno, aquí haciendo promoción, dentro de poco va a salir una antología con La Chifurnia, que es la antología por mis 5 años de mi primera publicación, que recoge todos los textos que he publicado desde el 2019, bueno, no todos, sino que es una selección de textos desde el 2019 hasta el 2024, hecha por Luz Mari Giraldo, donde se puede ver quizás, o donde yo ya leyendo la selección de Luz Mari, me di cuenta de esta evolución. Yo leo mis 3 primeros libros o plaquettes y me doy cuenta de que no existía quizás tanto esta intertextualidad. Tal vez había conversación con otras cosas, por lo menos en mi primer libro encuentro un texto que conversa con el Saturno de Goya o que conversa con, no sé, otra obra, pero es algo muy puntual, no es algo que se ve a lo largo de la obra. En cambio, quizás del libro publicado en Guatemala, de Desterrarse, para acá, es que yo vengo viendo más ese trabajo y que coincide con mi irrupción en la microficción. Entonces, por eso yo creo que van de la mano. Y como les comentaba también, una vez que hice una entrevista con Crash Quintana, les comentaba de que para mí la microficción también se me dio al punto de que yo sentía que el ejercicio de síntesis que hacía en la microficción era el mismo ejercicio de síntesis que yo necesitaba para la poesía. Entonces fue como una simbiosis que hice ahí entre la microficción y la poesía, que a mí me ha resultado y me ha hecho escribir cosas como quizás las que están en esta plaqueta. Bueno, antes de avanzar, aquí me puse a tomar notas. Yo quiero, después vamos a hablar de la literatura centroamericana, pero para quienes sean de México, de pronto se está conectando a otros países, Javi ha mencionado nombres claves, La Chifurnia, nuestro querido Otoniel Guevara, y bueno, y Karen Ayala, que ya tenemos que hablar de los dos creo que son de esas personas guerreros de la literatura que dan más de lo que reciben por su trabajo. Literalmente son incansables y creo que son personas que nos han abierto las puertas a muchos centroamericanos, me incluyo. Y bueno, tienen que ir a buscar La Chifurnia, sé que el nombre está difícil, Chifurnia, busquen, porque realmente vale la pena toda la obra de La Chifurnia. Ahí está la obra de Javi, la pueden ir a buscar, las microficciones de Javi también son muy buenas. Y dijiste otro nombre, bueno, también queremos agradecerle a Cras Nodar y también ay, se me fue, me va a matar, Jorge Campos. Nos va a matar el Jorge. Jorge, te quiero mucho, gracias por ser un gran poeta nicaragüense, grande, me mata Jorge. Bueno, a mis queridos compatriotas, a Cras Nodar y a Jorge, porque realmente también son dos pioneros que les han abierto la puerta a muchos centroamericanos, sí, personas de alrededor del mundo, pero muchos centroamericanos, así que son nombres muy importantes. Son los nervios, yo tengo a Jorge presente. Y también dijiste otro nombre, y aquí viene mi siguiente pregunta con este nombre. Fíjate, Javi, te cuento el chisme. Hace 2 meses yo estuve platicando con Luz Mari y Heraldo. Justo estábamos hablando de vos. Estuvimos hablando de vos con Luz Mari, ahí a tus espaldas. Entonces, fíjate que Luz Mari me dice, no, estoy trabajando una antología para Javi, estoy haciendo el prólogo. Qué gran poeta que Javi, me dice. Mira, a tus espaldas. Qué gran poeta que es Javi. Me encanta cómo siendo tan joven puede abordar unos temas tan profundos, una poesía que no te deje indiferente. Y es verdad. Ahorita Javi, después de esta pregunta, le vamos a pedir que nos lea un poco. Y la poesía de Javi tiene unos versos largos donde te da una cachetada,
después vas al siguiente, haces salto, vas al siguiente estrofa, te da otra cachetada, después haces otro salto y te va a dar, te hace un remate y pum, por knockout. En el piso. Es muy fuerte. Y ahí es donde yo te quiero hacer una pregunta, porque incluso Luz Mari, una mujer que bueno, una gran escritora, una gran mujer, un gran ser humano, una gran artista, maestra de maestras, que ha antologado a tantas personas, me dice, es que es tan buen poeta, dice, tan profundo. Y yo digo, para meterte en un ejercicio tan fuerte como lo es tu poesía, ¿cómo trabajas? O sea, con esa sensación de pérdida de duelo, ¿cómo abordas estos temas en tu proceso creativo y cómo te afectan? Claro. Fíjate que yo hasta hace muy poco me di cuenta, así conscientemente, de cómo los abordo, y me doy cuenta que para mí ha influido mucho también mi carrera académica, porque desde la antropología nosotros hacemos también un ejercicio emocional, un ejercicio afectivo al involucrarnos con las personas que nosotros investigamos. O sea, nosotros como investigadores no somos maquinitas que solo van, observan, extraen y no sienten las realidades que uno está viendo o uno está viviendo, ¿no? Entonces uno tiene que aprender, claro, a hacer un poquito de callo para no desmoronarse a veces con las realidades que uno observa, pero también uno aprende a reconocer y a sobrellevar y sobre todo a gestionar esas emociones que a uno le surgen o que a uno le impactan también estando haciendo trabajo de campo. Y creo que para mí el trabajo con la poesía es igual, sobre todo con las temáticas que cuando uno se compromete mucho con la temática de un libro, con la temática de un texto, uno termina viviendo o termina sumergiéndose tanto en eso de que lo termina afectando, condicionando la forma en que está viendo el mundo en ese instante en el que está trabajando ese texto. Y claro, y después de eso lo sigue condicionando a uno definitivamente. Entonces, para mí quizás es como la fase del luto, el hecho de escribir un texto. Claro, hay un momento de no aceptar de que es un texto, qué es el texto que estoy escribiendo, qué estoy diciendo en el texto, esa fase de no aceptar de que es un poema, de que es un cuento, de que es una microficción, donde yo me peleo con el texto. De ahí poco a poco viene la aceptación, viene como el perdonarme también con el texto por lo que pude o no pude haber hecho en él, porque lo pude haber hecho mejor o peor. Y por último, la aceptación, que ya como soltarlo, dejarlo ser, aunque por ahí se dice de que un texto no se termina, sino que se abandona, pues es eso, es el decir, bueno, hasta aquí llegó, hasta aquí puedo seguir con este texto. Si no, pues no va a haber obra. Si yo sigo como yo quisiera con el texto, no hubiera obra. Entonces prácticamente ese es el ejercicio emocional que uno hace. Hasta el punto quizás el de realización que uno siente, que es cuando el texto tiene cierta aceptación, el texto también llega a las personas y las personas lo asumen, lo hacen propio, intervienen en el texto a través de su lectura también, porque es mentira eso de que uno escribe para uno. Uno siempre escribe con la intención de comunicarse con alguien más, de cualquier forma, pero uno siempre quiere comunicar algo al mundo. Entonces, para mí es una de las posturas más importantes entender de que yo estoy escribiendo para que alguien más lo lea, para comunicarme con alguien más. Entonces, sí es una realización cuando al final ese texto llega a ese alguien que yo estoy esperando. Entonces, es más o menos algo así como yo transcurro la etapa creativa. Fíjate que yo nunca había escuchado una respuesta así. Me quedé, me emocionó, porque vos como maestro, como tallerista, creo que has dicho algo muy importante para tus alumnos. Espero que estén conectados tus alumnos. Les vamos a pasar lista. Vamos a pasarle lista que él dio un taller hermoso con periódico poético de iniciación a la poesía. Y espero que estén conectados porque vos acabas de, no había escuchado una respuesta así, comparar este proceso con los pasos del duelo, porque es verdad, creo que cuando entregas una obra viene ese momento de, ay, pude haber hecho esto mejor. O es una parte que creo que muy pocos autores no les da esa ansiedad. En mi país dirían, no es como que tenemos pinol en las venas, o sea, te duele, te llega. Y qué bonito, nunca lo había escuchado. Esto está para cátedra, lo vamos a buscar y lo voy a anotar, porque sí, es importante para las personas que de pronto nos están viendo y no saben, y pues se están familiarizando con periódico poético. Nosotros recibimos textos y a veces me dicen, no, es que yo siento que no está listo. Un texto difícilmente va a estar listo alguna vez. Difícilmente, porque
tu hijo que no lo quieres dejar ir al preescolar porque está mejor en la casa. Así que, qué maravillosa respuesta nos diste, Javi. Fíjate que nunca la había escuchado algo así. Muchísimas gracias por esto. Y creo que llegó la hora de leer poesía, de leer tus textos. Yo creo que no debería ser egoísta, pero sí voy a ser egoísta y me gustaría ver si pudieras leer el de Cosmonauta, que realmente es una belleza, y hablamos de ese diálogo intertextual también. Perfecto. De hecho, tenés suerte porque con eso iba a empezar, así que... Ah, mira, qué alegre. Sí. Bueno, ¿cuántos textos? No sé, estaría bueno que leyera. ¿Unos tres? Si quieres, 2, 3, sí. Creo que 2, 3. Sí, perfecto. Déjame ponerlo en pantalla solamente porque sé que hay personas que les gusta leer y escuchar. Claro. Entonces, déjame buscarlo en la pantalla. Lo estoy sacando de la Biblioteca Digital de Periódico Poético. Para quienes quieran después quedarse leyendo, podrán hacerlo en nuestra biblioteca digital. Perfecto, Entonces, bueno, gracias ahora. Inicio. Cosmonauta, a Ludmila Tokovi. Tiene un epígrafe de Chantal Maillard que dice: todas las llamas son el mismo fuego. El poema. Antes de encender la furia de los rayos celestes, comprimir el pecho como aguantando un aire que se termina, mucho antes de llegar a los confines de lo que nadie ha visto y romper en llanto por no poder platicar lo descubierto. Te pronuncio como polvo que llueve sobre los años, donde el olvido no logra reconocerlo como parte de su nombre. Guardo tu escafandra moderna que evita te roces con la negrura, y arreglo para vos la constelación de mi cabello, donde se recuesta la noche que encendés. Las esquirlas de la memoria son tabaco que se enciende con tu calor y riega de humo los horóscopos y las adivinaciones. Enciendo mi casa como muestra de solidaridad. No merezco un lugar desde el cual afrontar la noche cuando tu esqueleto sigue con la sed del vacío. Tu cuerpo, antorcha que se aleja de las patrias que reclaman la luz, que se va vestido de conmoción y silencio para concentrar bajo la campana muda el luto que se enreda en el pecho de quienes te ignoran. Ludmila, tu nombre se construye con la ración de pájaro que le hace falta al verano, con la presencia que escapa del agua y trata de humedecer el desierto de la angustia. Ludmila, escucho tu voz y todas las velas son llamas de un mismo fuego. precioso, precioso, Javi, muchísimas gracias. Yo sé que a nuestra directora Gaba también le gusta mucho este poema, le gusta todo lo que tenga que ver con el espacio, así que muchas gracias porque nos encanta y no sé con cuál quieres ir ahora para ir iría con el texto que se titula Christine Chubbuck. Okay, déjame buscarlo acá. Página Lo bueno es 12. que familiarizándose ya también con la plaqueta, aquí mientras lo busco. Listo. Bueno, quizás como un poquito de acotación, Christine Chubbuck fue una presentadora de noticias que tomó la terrible decisión de suicidarse al aire. Ella estaba dando las noticias normalmente y en un momento dijo, bueno, están a punto de ver algo que nunca han visto en televisión en vivo. Sacó un revólver y se disparó. Entonces, a partir de esto, surge el texto. Christine Chubbuck. Digo tu nombre para que los aguaceros sepan a quién rezar. Sobre qué póstuma canción impregnar su aroma, hacia qué público dejar caer la mirada al final de este acto. Digo Christine y la mano deja de temblar sobre el acero templado, sobre el gatillo que recuerda la contracción final y esfuma de su hocico las sílabas que pronuncia para que tu nombre calle. Christine, decir la muerte es cosa suave cuando nos cuentan que la muerte siempre se vive desde los otros, que cuando nuestra muerte aparece, nosotros huimos despavoridos a contar que los filamentos de la existencia empiezan a reposar sobre la memoria que se pierde. Christine, a veces extraño la pólvora dormitando en mi lengua y empiezo a desesperadamente bautizar con cualquier cadáver los cementerios que construí únicamente para tu sonrisa. Y podemos ver ese remate microficcionista, que todo microficcionista tiene unos remates así bien fuertes. Vemos de la poesía de Javi. Y muchas gracias. Y yo voy a seguir buscando cuál te gustaría leer ahora. Si querés vamos con Pan Triste, página 19. Perfecto.
Y quienes tengan la posibilidad, tenemos el enlace en los comentarios y nos pueden acompañar también a la lectura, que siempre es una experiencia enriquecedora. Patricia, acá está. Ay, Bueno, el de Javier Ignacio. bueno, para quienes se van conectando, quizás la acotación de que Javier Ignacio Romero es un chico argentino que sufrió mucho tiempo de bullying y que tomó la decisión de llevar un arma a su escuela y asesinar, creo que logró asesinar a uno de sus compañeros y otro lo dejó herido. El título Pan Triste es porque había una caricatura argentina donde aparecía un personaje que se llamaba Pan Triste y que los compañeros de Javier Ignacio le pusieron este apodo por su parecido con la caricatura. Entonces, bueno, el texto fue una especie de conversación tanto con él como conmigo a través del nombre, ¿no? Que fue un ejercicio interesante. Pan Triste, a Javier Ignacio Romero. Javier, yo entiendo el fuego que se desmorona de tu apodo, el dolor que acusa tu mano de presentar la pólvora y que una madre exija justicia por el más injusto de sus hijos. Yo entiendo, pero no concibo que tu cara, todo el tiempo triste, haya abierto los ojos para confrontar el espejo. Vos, flaco, desgarbado y retraído, tomaste entre tus manos los años que arrebataste con un gesto del acero a los chicos que no entendieron lo fácil que es romper la voluntad de alguien cansado de comulgar con la desgracia. Si te buscan para arrancarte el corazón, déjate, que no te servirá para entrar al perdón. Tampoco encontrarás en él un consuelo semejante al olvido. Déjate, que los motivos que una madre tiene para llorar a su hijo son incontables, aunque éste te haya hecho llorar con una rabia de la misma medida. Fuertísimo, fuertísimo. Me encanta. Realmente, espérate. Voy a dejar de compartir pantalla. Aquí estamos, tengo que pausar. Gracias, Javi. Muchísimas gracias por tu lectura. Muchas gracias también porque algo que ahora vamos a la segunda parte de la entrevista, que cambiamos de tema bruscamente, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Creo que me gusta, no solamente, bueno, que sos tremendo con las imágenes, transmitís, para la hora de transmitir emociones, eso único, los remates, qué bárbaro, creo que ganas por nocaut, pero si algo que me gusta también de tu poesía es que se escucha tu acento, escucho el acento salvadoreño, puedo escucharlo ahí y a mí una vez me aprendí esto y soy muy mala con los nombres. No me acuerdo cuál poeta fue el que dijo esto, y es el ritmo del poeta es su aliento, el aliento es su alma, y al final el poeta transmite en su ritmo, por eso es bien delicado editar poesía, transmitís en el ritmo, ¿cómo hablas? O sea, yo te puedo escuchar. Cuando lo estuve leyendo, me acuerdo, dije, aquí está Javi, ahí está el salvadoreño, aquí está el voceo, que el voceo salvadoreño de pronto no es tan fuerte como el Nica, como escribir a uno de mis compatriotas. Entonces, me gusta mucho que te escucho. Y quiero hablar, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar, ¿será que existe un estilo centroamericano? Yo quiero leerle rapidito algo. Y yo creo que Javi va a saber de qué estoy hablando. Aquí hay alguien que una vez escribió: humo, el mundo fluye en tus manos con la cálida sonrisa de niña que te sostiene. Fumo y cae todo el mundo plástico sobre el asfalto. ¿Sabes de quién estoy hablando? Estoy hablando de Luis Borja. Después les voy a decir, yo empecé en la poesía con un nombre que voy a leer primero y después les digo el nombre. Con este otro salvadoreño. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Roque Dalton. Entonces, y si me pusiera a leer a Otoniel ahorita, no quiero sacar una cerveza porque esto hay que pasárselo. Realmente creo que le comentaba a Javi, se los comparto a ustedes ahorita, especialmente porque veo que muchos centroamericanos conectados, la escritora Nadine Lacayo, tenemos acá saludos desde El Salvador, nos están diciendo, Tatiana Sánchez, bueno, tenemos a varias personas conectadas y
quiero hablar sobre la poesía centroamericana. Ujú. Porque yo no sé quiénes son quiénes te han inspirado, pero yo he notado que la poesía centroamericana realmente es muy fuerte. Sí. Tenemos unos versos un poco distintos bueno, a otros hermanos de la región que son un poco más breves. Nosotros tenemos unos versos bastante largos que te rompen. Pero te hago la pregunta, ¿quiénes te han inspirado, Javi? ¿Quiénes fueron, de dónde vienen tu inspiración? ¿Con quiénes empezaste a leer poesía? Fíjate que ser salvadoreño y no tener como un referente a Roque Dalton es una contradicción hasta biológica, ¿no? Pero siento que a mí quien me formó, como decir, yo quiero lograr algo como lo que ha logrado él, es Escobar Galindo. No sé si lo has leído, no sé No, el si... nombre es referente, pero que te ¿Cómo? pueda decir, el nombre sí, pero ahorita que te pueda decir que recuerde, no. Sí, es quizás uno de los poetas un poquito despreciados de aquí del país por su ideología política. Sin embargo, creo que como poeta tiene mucho que decirnos y tiene mucho que enseñarnos, sobre todo en sus formas. Porque además de tener un gran trabajo de las formas clásicas, también cultivó el verso libre de una manera espectacular para mí. Pero si nos vamos a los centroamericanos, quizás en cuanto a lo emocional, a cómo abordar lo emocional, a cómo hacer estas referencias también, para mí una de las influencias es el tico Felipe Granados, Hablando que de él. ahí estuvimos hablando de él, que tiene textos como, creo que hacía el orden del título, One Bourbon, One Scotch, One Beer, donde dice, te lloré borracho, en un carro de la policía, te lloré borracho, y en mi delirium tremens yo creía que todos los borrachos te lloraban. Creo que esa forma de abordar la emocionalidad desde una cotidianidad desgarradora que nosotros podemos vivir, o sea, yo salgo de mi casa, camino unas cuadras y puedo llegar a ver eso. Entonces fue esa capacidad de entender de que desde donde yo estoy, desde lo que yo vivo, también puedo escribir eso. No tengo que, voy a escribir sobre las calles en París, voy a escribir sobre las plazas en Madrid, voy a escribir sobre Hamburgo, voy a escribir sobre Praga. No, o sea, tengo que escribir de San Salvador, voy a escribir sobre Santa Ana, voy a escribir sobre Nicaragua, voy a escribir sobre el conflicto étnico en Guatemala, voy a escribir sobre las pandillas, voy a escribir sobre esta realidad que a mí me interpela, que a mí me sucede y a la cual sobrevivo. Entonces fue como una revelación para mí el hecho de que desde donde yo estoy, yo puedo narrar y puedo contar lo que yo estoy viendo y viviendo. Entonces y también en cuanto a formas, es imposible negar la influencia de Otto, ¿no? De Otoniel Guevara, que también él, desde toda esta monstruosidad que nosotros podemos vivir como centroamericanos, él elige algo, la ternura. En muchos de sus textos hay mucha ternura a pesar de la monstruosidad que nosotros podemos vivir. También hay otros textos de que no es ternura, no es reclamo, es rabia, es ira, pero para mí también, a mí me formó mucho esta cuestión de elegir la ternura como forma de expresar la vida a pesar de todos estos problemas que podemos llegar a tener o todas estas realidades que a nosotros nos pueden llegar a suceder y también, no sé, a limitar, porque nos limitan en muchos sentidos también estas realidades que nosotros vivimos. Noto que ha llegado una ternura que incluso hasta canción se han vuelto sus poemas ya. Claro. Otomora las hace. A partir de esta ternura de Otoniel. Y yo te hacía esta pregunta, porque en Periódico Poético nosotros hemos tenido el honor de presentar a poetas de varias partes del mundo, bastante mexicanos, porque el Periódico Poético es mexicano, de Tecpan de Galeana, nuestra madre patria, viva Tecpan. Un lugar precioso en el mundo. Pero pocos centroamericanos. No hemos tenido tantos centroamericanos últimamente, se han animado. Si son centroamericanos, pues anímense también. Periódico Poético es para todo el mundo, para todos los rincones de la tierra. Sin embargo, yo le decía a Javi, cuando yo puedo saber cuando alguien es centroamericano y nos manda un texto. Claro. En Periódico Poético nosotras tenemos la práctica de que no nos fijamos que si la semblanza, que si está bonito en la foto, no, nosotros vemos el texto habla y después ya del texto ya vemos, pues
si sale seleccionado, quién es la persona, tal, así. Entonces, yo le digo a Javi, yo puedo saber cuando alguien es de Centroamérica. Es fácil saberlo y no es por el voceo, es por la forma de escritura. Tiene estos versos fuertes, estos versos largos. Y cuando vos lees, por ejemplo, bueno, voy a decir algunos nombres, ahorita sé que voy a dejar a mucha gente fuera, ya hablamos de Otoniel, ya hablamos de Rocky, pero si venimos y hablamos de Mayita Q, si venimos y hablamos de Diana Vallejo, si hablamos de, bueno, Juana la Loca, Gondura. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de poetas centroamericanos, nosotros vemos esa fuerza, ese fuego, esa lava, ese deseo de rugir, de escribir. ¿De dónde crees que viene? Porque es muy característico de la región. Yo creo que puede corresponder a varias cuestiones, tanto a una cuestión social con respecto a quizás la imposibilidad o la dificultad que nosotros tenemos como personas residentes en Centroamérica de tener ciertas libertades de expresión, tanto por cuestiones de seguridad como por cuestiones con nuestros propios estados que también nos limitan a cómo nosotros podemos expresarnos en nuestro día a día, cómo nosotros quizás no podemos darle rienda suelta a la lengua como nosotros quisiéramos porque van a haber consecuencias contra nosotros. Entonces, a la hora de escribir, quizás todo ese cúmulo, toda esa carga emocional se deja ver en esos versos de largo aliento. Se deja ver, porque es algo que es muy notorio, aunque el texto tenga 5 versos, los versos suelen ser de largo aliento. En muchos, también hay muchos otros poetas que ahora están experimentando con otra forma. El verso largo, estrofa larga. Pero con estrofas largas, claro. Entonces, pero también creo que corresponde a nuestras herencias literarias. Por lo menos yo me considero un nieto del jaguar, que es uno de los poemarios de Pedro Jofré Rivas, que es uno de los grandes poetas salvadoreños de principios de siglo, y también es santaneco, entonces yo me considero un nieto de él, y él precisamente escribe así, de esa manera. Escribe con estos versos de largo aliento. También nos podemos sentir hijos de Darío, nos podemos sentir hijos de Gavidia, maestro de Darío. Entonces, todas estas influencias literarias creo que también nos han formado a un estilo que quizás no es impuesto, pero es quizás lo que se esperaría del centroamericano. O quizás es lo que uno como centroamericano ve, percibe y persigue hasta cierto punto, porque uno se siente identificado con esa forma de escribir y uno dice, esto es lo que a mí me puede servir como recipiente para contener lo que yo tengo por decir. Entonces creo que pueden venir como de estas dos vertientes. Claro, hay una cuestión opresora actual, pero también tenemos toda una herencia literaria que venimos cargando y que son nuestras lecturas de cabecera. Por lo tanto, como lecturas de cabecera van a tener una influencia muy importante en nosotros. Otro ejemplo puede ser el salvadoreño Alfonso Quijadurías, de que en muchos de sus libros los versos no alcanzan la extensión de la página, sino que los tienen que ir cortando hasta en 3 partes, cortado un verso de lo extenso que es. Y también dándole rienda suelta a su expresión, dándole rienda suelta a su imaginación, porque a veces es muy surrealista y entonces, pero siempre muy fuerte a la hora de ser contundente con lo que nos está diciendo. Entonces también nosotros cargamos con esa herencia. Fíjate que es interesante, bueno, vos como antropólogo también te quiero hacer esta pregunta porque sé que tiene que ver con tu obra. Vos dijiste algo que me encantó. Dijiste, voy a escribir desde mi realidad y lo que sobrevivo. Y me encantó cuando pusiste eso. Yo creo que si algún día, dentro de unos 2000 años, cuando haya que hacerte un epitafio, sería interesante ponerte esto, escribir desde mi realidad de lo que sobrevivo. ¿De qué crees vos como aparte de escritor, aparte de ¿cómo se llama? Bueno, microficcionista, de poeta, sos tallerista, sos parte de un colectivo, si no me equivoco, en Santa Ana, que se reunían a escribir, por lo menos no sé si se reúnen todavía. ¿Qué crees que está escribiendo El Salvador ahorita? No sé si hay algún tema en común y si hubiera uno, ¿cómo te unís vos a esa tradición poética, a esa tradición literaria? Fíjate que es complicado porque hubo como momentos muy marcados
sobre todo por influencia de la historia del país. Creo que la guerra, el conflicto político-militar del país marcó una tendencia en cómo se escribía en ese momento y cómo se escribió unos años después, donde había una poesía de compromiso. Bueno, el nombre de la generación de esa época lo dice, ¿no? La generación comprometida, que viene un poco antes del inicio de la guerra. Ya con la guerra están los poetas guerrilleros, ¿no? Los que estaban directamente involucrados con la lucha armada, con los ideales, con las utopías, con cambiar y transformar el mundo. Luego de eso viene como un momento de seguía toda esta influencia, pero se empiezan a ver a partir de los poetas nacidos en los 90, empieza a ver como una temática muy cercana a la familia, muy cercana a estos temas familiares que quizás no se venían tocando tanto, pero es porque venimos de familias rotas, venimos de familias desintegradas por el conflicto, venimos de familias que se estuvieron desintegrando por los pandillas, por todo el problema que hubo con las maras, por el fenómeno de la migración. Entonces, la temática de la familia fue como muy importante, porque todos tenemos un familiar desaparecido, todos tenemos un familiar que fue asesinado, todos tenemos un familiar que tiene problemas mentales a raíz de eso. O sea, todos tenemos estas realidades que nos atraviesan y que también a quienes estamos escribiendo nos llevan a escribir sobre eso. Ya con los que nacimos en el 2000, quizás nosotros estamos como en un limbo, quizás en que nosotros traemos eso todavía. Yo escribo y he escrito mucho sobre la familia por lo mismo, porque a mí me ha tocado también vivir una familia de ese tipo, me ha tocado incluso tener familia con la que nos hemos reencontrado y que no nos conocíamos hasta hace un par de años, y ni sabíamos de nosotros y nos hemos encontrado por casualidades de la vida. Entonces, como que toda esta turbulencia familiar nos lleva, nos arrastra a estar escribiendo sobre eso, porque es lo que estamos viviendo, es lo que nos toca en nuestra cotidianidad. Sin embargo, también ya hay como otras personas que están escribiendo, ya saliéndose de ese molde, ya queriendo quizás ponerle un poquito de pausa a este tropel temático que venía dándose. Hay gente escribiendo, retomando soneto, hay gente escribiendo haiku. Bueno, yo me sumé a la cuestión del haiku. Hay gente que está retomando estas formas clásicas, y hay gente que también está haciendo lo que por lo menos se ve mucho en autores panameños o costarricenses, que es ser muy referenciales con cosas de afuera, ¿no? O también como escribió en algún momento Javier Alvarado, que hizo un libro sobre las hermanas de Kafka. Bueno, esas referencialidades que a veces hay, estas intertextualidades que a veces se dan, es algo que también está como muy en tendencia también sobre los poetas más recientes que van saliendo. Pero creo que sin soltar de la mano a esta generación de los 90s y 80s, que como que han marcado el paso, han abierto el camino para lo que nosotros estamos diciendo ahora. También hay poetas que rompen de lo común, por ejemplo, Vladimir Amaya, que incluso tiene un libro que se llama Pura Guasa, que es cómico, es puramente cómico el libro a través de la poesía. Es un libro de guasa en realidad, sí. Donde lo meme, la ironía, el sarcasmo, entonces rompe con lo que se viene haciendo, ¿no? Entonces, obviamente no lo inventó él, pero para las temáticas que nosotros veníamos viendo recurrentes en los libros publicados, entonces es una ruptura, ¿no? Siempre están esos detallitos, esos que salen con algo diferente, pero la tendencia ha sido esa, la temática familiar. Y quizás yo sí me considero inserto en esa temática, que he hecho algunas cosas que quizás rompen con eso, que buscan otra temática, buscan otra línea estética, sí, pero en la mayoría de mis textos yo estoy hablando de mí y de mi familia. Bueno, paréntesis, si alguien quiere entender más, si alguien no es del Salvador, no es centroamericano, y quiere entender un poquito más lo que acaba de decir Javi sobre las migraciones, tenemos, creo que esta es la última semana, nuestra directora nos va a confirmar que tenemos gratis una novela del hondureño salvadoreño Dani, se me fue la apellido, Dani Díaz. Él habla sobre Santana. Él justo habla sobre Santana, habla sobre el conflicto, la situación entre Honduras y El Salvador, cómo tuvieron el desplazamiento que hubo. Y bueno, ahí explica en esa novela, que te la lees de una sentada, de lo divertida que es, lo linda que es, sobre la situación de El Salvador y Honduras. Y bueno, ese era un paréntesis. Pero Javi, ¿vos crees que, te lo hago la pregunta de nuevo, vos, aprovechando que tenemos un antropólogo, no siempre lo tenemos, un psicoamericano, ¿vos crees que existe de alguna forma, porque incluso Alvarado empezó hablando de migraciones, o sea, aunque haya cambiado de temas, empezó hablando trabajando en migraciones,
¿Vos crees que entre los centroamericanos existe un cierto compromiso? Pues hay algo tal vez no hablado, pero un cierto compromiso con lo social, como que soy centroamericano, tengo que hablar de lo social. ¿Vos crees que existe eso? ¿Javi ha entrado a eso? ¿Vos sentís que tenés un cierto compromiso social con tu poesía? Sí. Es que siento que toda poesía tiene un compromiso social, sea con lo que sea. Uno puede tener compromiso social con las luchas contra la minería, con las luchas contra la migración, contra la discriminación LGBT, o sea, o contra cualquier tipo de violencia. Creo que toda poesía está inserta en una lucha social, o hay una lucha social a la que se puede hacer referencia dentro de esta. Sin embargo, creo que sí, históricamente la poesía centroamericana ha tenido un giro fuerte hacia la izquierda, y los grandes poetas centroamericanos son de izquierda, ¿no? Ernesto Cardenal, Roque Dalton, toda la generación comprometida de El Salvador, todos los poetas guerrilleros, y creo que también este giro hacia ese compromiso de hablar sobre problemáticas sociales viene precisamente por eso, por las realidades centroamericanas que nosotros vivimos, porque solo quizás Costa Rica es la que no se ha visto inmersa en un conflicto civil o en un conflicto con otra nación centroamericana, más allá de pequeñas disputas, ¿no? Honduras tuvo la guerra o el conflicto con El Salvador, ha tenido múltiples golpes de Estado, ha tenido muchos problemas. Bueno, El Salvador tuvo el conflicto armado, la guerra civil, Guatemala también la tuvo, tenemos quizás el Triángulo Norte es quien más afectado se vio por el fenómeno de las maras y por ende también por el fenómeno de la migración. Entonces, el poeta no es un ser que está abstraído, que está fuera de su realidad. No es alguien que está en una burbujita y escribe desde su ensoñación. No, el poeta es alguien que está viviendo su realidad, la realidad que le toca. Y es imposible para alguien que escribe no apoyarse en esa realidad para parir ciertos textos o para posicionarse ante su propia realidad. O sea, creo que para mí es algo imposible el hecho de no mirar a los migrantes y que no me conmueva y que yo no quiera escribir sobre eso, no quiera decir algo sobre eso, o que yo haya visto el fenómeno de las pandillas y yo no haya querido decir algo sobre eso, desde mi perspectiva, desde lo que me tocó a mí. Entonces, o sea, el poeta también es un trabajador social en ese sentido, es alguien que va, vive, observa, siente y plasma, traslada a sus propios textos. No es alguien que la inspiración viene de forma divina y se posa un angelito sobre mí y me dice que tengo que escribir. No, el poeta va y hace arqueología de su presente, hace etnografía de lo que le está pasando a la vecina de a la par, hace entrevistas con las personas, dialoga con la gente para entender qué está pasando y sobre qué tiene que hablar hasta cierto punto. Me encantó eso que dijiste. El poeta hace arqueología de su presente. Y bueno, hablando de la arqueología del presente, la persona que dialoga, que lleva la poesía y que a las calles y lleva el arte a ser como una voz también de muchas personas. En tu caso, en tu obra lo hiciste. Un pasado sin testigos es una voz para mucha gente que no pudimos saber. Por ejemplo, esta periodista, su último segundo, mientras la estaba maquillando, ¿qué estaba pensando? Vos le diste, por así decirlo, un cierre. Creo que volvemos a aterrizar a un pasado sin testigos. Volvemos a aterrizar a esta persona o a este poeta que nos dice: Javi, voy a escribir desde su realidad. Su realidad fue que empezó con estas historias que él tenía que completar, empezó a ver el mundo, empezó a hablar del mundo que lo rodea, y ahorita en un pasado sin testigos sos el testigo de quienes no lo tuvieron. Así que vamos a ir cerrando porque yo creo que toqué un tema ahorita que nos puede dejar toda la noche platicando. Sin embargo, me quedo con el poeta hacer arqueología de su presente. Yo creo, Javi, que cuando pasen los años, de aquí a unos 40, 50 años, la gente va a poder ver tu obra y saber cómo pensaba alguien nacido en el 2000, cómo pensaba vos, cómo veías el mundo, porque de nuevo, aunque sean temas, tratás de personajes pues, internacionales, no precisamente de El Salvador o de tus vecinos, Honduras, de Guatemala, lo estás hablando desde el punto de vista de un salvadoreño, de un joven, en este caso, con tu acento, con tu lenguaje, con tu forma de ver las cosas. Y creo que eso hace un pasado sin testigos muy especial. Es una lectura que, les repito, el que no lo ha leído,
vaya a hacerlo, no te va a dejar indiferente, te va a ayudar a meterte en otros mundos, te va a ayudar a ser un cómplice de este testigo que se ha vuelto Javi. Y te voy a hacer dos preguntas más antes de cerrar, porque yo creo que sí me quedó un tema muy candela y tenemos que avanzar. Pero antes de eso, saludo a Karen Ayala, la fan número 1 de la poesía de Javi. Y bueno, Karen, aquí también tenés fans. Es una persona muy importante en la literatura centroamericana, voy a decir, porque no solo en la poesía, muy importante en la literatura centroamericana, y hemos estado hablando de Otoniel justamente y de la chikungunya. A tiempo ha venido. Te quería decir, Javi, acá te quería hacer una pregunta. Dale. ¿Qué esperas? Vos sos el testigo de un pasado sin testigo. Yo así te veo. Contradecime, por favor, si no lo sos. Yo te veo como el testigo de estas personas, el testigo de esta mujer que se hizo ceniza, del testigo de este joven que no sabemos qué pasaba en su cabeza en el momento que disparó, el testigo de este trans, por ejemplo. Vos haces unas preguntas, del trans deberíamos de leerlo después de esta pregunta porque es muy fuerte, porque hablas, o sea, haces unas preguntas muy interesantes en este poema incluso. Es un poema donde yo creo que es como casi que un soliloquio. ¿Qué esperás de quien lea Un pasado sin testigo? O sea, ¿qué esperás del lector? ¿Esperás que venga ese diálogo que vos tenés con los libros? ¿Qué esperás que suceda? ¿Tenés alguna expectativa? Cuando vos estabas escribiendo, vos dijiste algo ahorita. Uno no escribe para uno mismo, uno escribe para alguien. ¿Qué esperás de estos lectores, para quienes vos escribiste? Yo espero de lector, bueno, espero no solo en este texto, no solo en esta plaqueta, sino que en cualquier libro, espero que el lector sea capaz de hacer suyo los textos que están en el libro, que lea el texto y no lo deje indiferente, sino que quiera saber más. Por eso yo decidí quizás no poner epígrafes o pies de páginas haciendo explicaciones o dando explicaciones de más que pueden entorpecer la dinámica de la lectura, sino de que digan, Christine Chubbuck, ¿quién fue Christine Chubbuck? Voy a teclear, voy a leer más de lo que el texto, el propio poema me está dando, de que sean partícipes de esta investigación, que sea un libro que los invite a leer otras cosas, a buscar otras cosas, a investigar por su cuenta, a formarse un criterio si lo que yo dije representa verdaderamente el caso o a la persona de la que yo estoy hablando, de que puedan incluso formular sus respuestas, si es así, si así lo desean, formular sus respuestas a los textos que yo he propuesto sobre estas temáticas, sobre estas personas, sobre estos hechos en específicos, y si las cosas están correctas para ellos o no lo están, la idea es de que no queden indiferentes. Les guste o no les guste, quizás es lo que menos me interesa en ese sentido. Lo que me interesa es que los movilice a ser partícipes de lo que yo transité quizás a la hora de escribirlo, de ir, buscar, leer, contrastar y formarme mi propia visión, mi propio criterio, mi propia forma de ver la noticia, el hecho, el personaje del cual estoy hablando en el texto. Quizás es lo que yo esperaría idealmente, pero sé de que los lectores hacen cosas impensables a veces con los textos que tienen enfrente, ¿no? Entonces, creería que cualquier forma en que puedan hacer suyo el texto, para mí, yo me doy por servido y por satisfecho. Y lo lograste, por lo menos conmigo lo lograste, me mandaste a Google a buscar varios nombres, algunos no los encontré tan fácil, pero qué bueno que hoy ya nos explicaste, pero sí, conmigo lo lograste por lo menos. Y yo sé que con Gaba lo lograste también, porque estuvimos platicando un día sobre los personajes. Y bueno, yo sé que ya habías leído, pero sí, me encanta no sé si quisieras leer ese. Hay dos poemas que son, bueno, todos son lindos, la verdad. Pero este del trans realmente me encanta las preguntas que haces y también, ¿cómo era? Hay uno de Linterna Oscura que tiene unas imágenes preciosas, 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 pero no sé, mejor no te impongo. ¿Con cuál quisiera cerrar? Bueno, si hay tiempo puedo leer los dos, por mí no es problema. Perfecto, no, feliz, porque realmente es que son muy distintos. Sí, Son muy bueno, distintos. aquí me voy a delatar un poco. Trans es un texto que nació, yo estaba viendo un programa en Netflix que se llama Next in Fashion, que es una cuestión de, ¿cómo lo digo? Es un concurso como de batallas de diseñadores de moda, donde compiten entre ellos.
Entonces, uno de los participantes era un hombre trans, es decir, una mujer que transicionó a hombre. Entonces, en un momento donde le hacen una cápsula sobre su experiencia de la transición, él muestra una fotografía que es el niño con una camisa de rayas, y es donde surge esa imagen y empiezo a escribir yo. Es de donde yo digo, bueno, se llama James, el concursante, y entonces yo veo, me pareció como muy impactante esa imagen, porque creo que el reto de ese episodio era hacer un traje, hacer una colección de moda con algo de su infancia. Entonces él tomó esa fotografía de él, como niño, como niña, perdón, y su hermano con la camisa de rayas. Entonces es donde yo empiezo a hacer esas preguntas, a hacer ese diálogo a través del texto. Y bueno, mejor leo el texto. No, buenísimo. Trans. Veo a ese niño. La camisa de rayas debería ser mía. Su pelo rojizo adornar mi cabeza. Esa facilidad de ser niño que ríe y puede ser él. Lo veo de reojo y me imagino con su voz algún día ronca, con su barba que aún no nace y esa posibilidad de ser él. Lo miro para deshacerme del vestido, verme en el espejo y dejar de odiar los jardines donde no floreció mi masculinidad. Ahora puedo ser yo. Solo basta cerrar los ojos, imaginar que me pongo esa camisa de rayas y papá me sonríe mientras estrecha mi mano y me llama por otro nombre. Ay, qué fuerte. No, el final te conmueve, te mueves. No te, al menos que no tengas corazoncito, pero sí te mueve. Ay, no. Entonces, vas a leer el de la linterna. Sí. Canciones de la linterna oscura en realidad es un texto que surge a partir de la caricatura Más allá del jardín, que es una caricatura preciosa, estética y narrativamente es una caricatura preciosa. Entonces, a partir de la historia de la caricatura y de algunos personajes, como unos personajes a mí me identificaron más o menos, o los amé o los odié un poquito más, yo escribí el texto. Y bueno, iba dirigido precisamente a los hermanitos que son como los protagonistas de la serie, a Wirt y Greg. 1. Beatriz. Canté los nombres de todas las ranas que habitaban mi corazón. Supe desdibujar sus rostros con mis dedos limpios e introducir sus lenguas en mis palabras. Las ranas escapan de todos los poemas, Beatriz, y cruzan amigablemente las manos de los niños. Oscurecen sus entornados ojos cuando mi linterna alumbra la fetidez que tienen alojada en la mirada. Saber que la vejez es el territorio de la eterna costumbre no ayuda a mis pies a iniciar caminos, ni a mis manos a reconstruir la luz con el torpe movimiento de abrir una ventana. 2. Salir de noche, todo un mundo nuevo, perseguir la sombra de uno, arrebatar la negrura del lugar donde alumbré con mi lámpara oscurecida. Cuando uno sabe que la necesidad es huir y esconderse de las zonas seguras, siempre se tiene la puerta invitando a correr con el pecho enardecido por las nuevas formas de nombrar la ausencia, como vos, Beatriz, que te nacieron alas para escapar de tu maldad. 3. Aprendimos a medir el tamaño de nuestra sombra con solo mirar la profundidad de la lágrima, a conocer el futuro en las manchas de la pared, a leer en nuestras manos los estigmas heredados y las consecuencias de haber nacido en esta era de cicatrices atormentadas por el deseo de nombrar rostros. La única imagen que sobrevive sin morder espacios oscuros se esconde al otro lado del jardín. Intro. He visto madres aguardar por sus hijos que juegan más allá del jardín y morir de espera. 5. No dejes que la linterna entregue su brillo a las manos de la bestia. Beatriz, en tu nombre se encuentran mis pasos, en tus intenciones mis esperanzas de volver a casa y dejar atrás el nombre peregrino que golpea mis ojos. Beatriz, de tu alto destino nace mi muerte. Opa. Buenísimo, Javi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y esa fue una de las que tuve que buscar, me costó encontrar quiénes eran los personajes, pero fíjate, a cierto punto, sin querer queriendo, devolviste un libro objeto, porque tuvimos que interactuar con la red, tuvimos que tomar, volver, ir, platicar, leer antes de saber, ir a buscar en la red, dialogar con el personaje, volver al tuyo, entenderlo. O sea, me encanta esto que hiciste. A propósito, tenemos una pregunta de la escritora nicaragüense Nadine Lacayo Renner. Dice, me gusta.
Y el enfoque del intertexto es muy interesante, aunque no es algo nuevo, lo felicito, me gusta el enfoque, pero ya tenía una pregunta. Ya está. Dice, lo más importante... Lo más importante es que a la tercera página no lo cierre, no tener muchas expectativas. Uno escribe no para uno y no para nadie, solo se escribe. Comentarios, por favor. Comentarios, Javi. Si querés lo vuelvo a leer para que las personas que nos están viendo también piensen en lo que nos acaba de decir Nadine. Y Nadine es grande, una gran referente en la literatura de Nicaragua. Ella me va a contradecir, pero es verdad. Lo es. Lo más importante es que a la tercera página no lo cierren. Consejo para quienes están empezando a escribir. No tener muchas expectativas. Uno escribe no para uno y no para nadie. Solo se escribe. Comentarios, por favor. Creo que Nadine tiene mucha razón en el sentido de que esto no solo siento que es a la hora de escribir, sino que también a la hora de leer. Uno tiene que llegar sin expectativas a los textos todo el tiempo, porque es desde esa capacidad de asombro que nosotros podemos tener ante un texto del cual no esperamos nada, que los textos pueden llegar a impactarnos, a movilizarnos o a construir algo dentro de nosotros, ¿no? Y lo mismo a la hora de ser escritores. Cuando uno va a empezar a escribir un libro, cuando uno va a empezar a escribir un cuento, un poema, una novela, lo que sea, es quizás arrancar los textos sin esa expectativa alta de que uno va a ser la obra que va a romper, que va a movilizar al mundo y que va a romper con los cánones y todo. No, es mentira. Uno no lo va a hacer. Uno tiene que ser un genio de verdad para hacer eso. Creo que, bueno, aquí lo iba a decir, pero lo puso en un comentario mi hermano Ricardo. Creo que parte también de la cuestión de ser escritor es divertirse. Es esa capacidad de lenguaje y de transmitir, de comunicar, también tiene que ver con un divertimento que uno puede tener a la hora de hacer, deshacer, armar, desarmar, colocar aquí, quitar allá, borrar, reescribir. O sea, todo ese proceso puede verse como un juego que por eso para mí la poesía es como el más serio de los juegos y el más divertido de los oficios, ¿no? O sea, es una cuestión preciosa cuando uno de verdad se compromete con eso. Entonces, para mí, esa poca expectativa que uno puede tener ante los textos, ya sea que uno los esté leyendo, los esté escribiendo, le permite esa capacidad de asombro también. Ese asombro que a uno quizás lo puede movilizar más luego cuando ya se ha enfrentado con el texto. Muchísimas gracias. Me encanta la respuesta que le hice a Nadine y que Ricardo nos ayudó también. Quería repetirla porque yo sé que tenemos a muchos escritores conectados y te comento que no se han movido. Ahí han pasado, los estoy monitoreando el número. Entonces, ahí han pasado conectados y me encanta. La poesía es el más serio de los juegos, el más comprometido de los oficios. Y hablando de oficio, Javi, ¿en qué andas? ¿Qué vas a sacar ahora? ¿Qué estás trabajando? Yo sé que viene algo que tiene que ver con un pasado sin testigos. Yo creo que vienen más personajes, pero contanos vos. Bueno, ligado a la plaquette, pues como la convocatoria de ustedes de periódico poético pues me limitaba en cuanto a extensión, en cuanto a eso, pues yo decidí, yo no sabía si el texto funcionaba, yo no sabía si el libro funciona, yo no estaba seguro de eso, para mí fue me voy a tirar al agua, voy a mandarlo y a ver qué pasa. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les parece, no les parece? De hecho, yo estaba como convencido de que no lo iban a aceptar. Pero decidí partir el libro, en el cual sigo trabajando todavía porque creo que no estoy conforme con algunas cosas. Decidí partir el libro, o sea, extraer unos textos para hacer esta plaquette, para experimentar si los textos como lo estoy trabajando o el enfoque que le estoy dando como libro objeto, como vos decís, funcionan. Si la gente lo recibe, si puede llegar a ser funcional como una publicación. Entonces, pues, para mí esto es como un empujoncito para decirme, sí, terminarlo, sí, seguirlo trabajando, en algún momento puede llegar a funcionar como una publicación. Sin embargo, con publicaciones confirmadas, este año, ya lo mencionaba, sale mi antología por los 5 años de mi primera publicación, que se va a publicar con Chifurnia Libros. Es una antología realizada por Luz Mari Giraldo de Colombia, que hizo la selección de textos de los libros que ha publicado entre 2019 y 2024, desde La muerte llegará hasta Origami.
que bueno, que estoy muy agradecido con Otoniel por él acercarse, por él proponerlo y por el trabajo editorial que él hace, que es muy grande. Él da más de lo que recibe, como mencionabas al inicio, y que pues a través de esa labor hay que apoyarla mucho, ¿no? Y sobre todo cuando a nosotros, a los autores centroamericanos, nos está dando un espacio y una ventana para poder mostrar un poquito de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, muy agradecido y muy emocionado por esta mi primera antología. Y pues el otro es un libro que va a ser publicado con Literatelia en México, que se titula Derrotero. Esperemos que ahí por junio, ahí el amigo Ceballos ya lo pueda traer aquí a Centroamérica y poder armar unas presentaciones. No sé si se va a poder hacer algo en México porque lastimosamente no tengo visa mexicana, pero pues el libro va a estar por allá para las personas mexicanas que pueden estar interesadas o que puedan acceder a las plataformas de venta de Literatelia. Yo voy a estar avisando también ahí en la página de Literatelia, se va a estar informando cuando ya esté disponible, que va a ser ahí por junio, si no me equivoco. Entonces son como los dos proyectos que tengo así sobre literatura. Estoy formulando un proyecto de dar talleres personalizados también, ya sea en grupos o individuales. Ya experimenté el dar talleres individuales por primera vez, nunca había dado un taller individual a alguien y fue una experiencia muy grata porque fue como mucho más personalizado el poder llevar el trabajo con las personas, el poder detenernos, el poder frenarnos un poquito más, con aquellas cosas que quizás no se entiendan tanto o cuesten un poquito más, o quizás querramos, a veces por gusto nos detenemos más en ciertas temáticas o en ciertas tareas que tenemos que hacer de los talleres. Entonces eso de dar talleres personalizados o individuales a mí me funciona para jugar también con los ritmos de la otra persona, ya no depender tanto de un horario de un grupo. Entonces es un proyecto que tengo, el empezar a dar talleres así de esa manera, que dentro de poco como que voy a habilitar horarios y bueno, lo voy a publicar ahí en redes por si alguien se anima o si alguien de aquí está viendo y está animado desde ya, pues me puede escribir y podemos ir agendando, podemos irlo platicando, pero es algo que también tengo en mente también por una cuestión de necesidad, porque a mí me retroalimento mucho el dar talleres. A mí me sirve mucho también para motivarme a mí mismo y también yo aprendo mucho de las personas que están en los talleres. Entonces es como un dar y recibir al mismo tiempo. Así que es más que todo eso lo que tengo pensado, seguir escribiendo, obviamente, a ver qué más puede surgir a finales de año. Y doy testigo de que Javi es muy buen tallerista. Él dio, repito, un taller con periódico poético. Pueden encontrarlo en nuestra biblioteca digital. No está en la biblioteca digital, está en la página de periódico poético, pero está en las publicaciones de periódico poético, la antología que salió de tu taller, muy buena, muy, muy buena. Entonces ahí pueden ver la calidad de los talleres de Javi. Realmente los muchachos que participaron eran todos muy buenos, pero Javi pulió, se tomó el tiempo de ir poema por poema, respetaba mucho también los estilos. Teníamos de varias partes de Latinoamérica y respetaba mucho los estilos, los acentos, los ritmos. Así que puedo dar fe y bueno, está en la página de Periódico Poético de nuestro YouTube, esta parte de los talleres, así que si tienen alguna duda, quiero un taller personalizado, ¿será que Javier? Bueno, vayan a ver que es muy bueno realmente. Hasta antología tenemos con él. Pero Javi, ¿cómo te contacto? ¿Dónde te encuentro? Bueno, me encuentran en Facebook como Javier Fuentes Vargas. Voy a comentar la publicación aquí cuando se cierre el live para que quede allí, puedan buscarme entre los comentarios. En Instagram, ya les confirmo el Instagram que hace poco lo tuve que cambiar porque me lo cerraron. Ay, no. Sí, muy terrible. No, Javi, no, mentira, no sé. Es Javier-VRGS, por si se puede poner ahí en algún comentario. Javi, ¿podrías decirlo, por favor? Javier-VR GS. Perfecto, lo vamos a poner acá. Pues esos son como los medios inmediatos quizás porque si les doy el correo pues puede que me tarde un poquito más en contestar o algo, pero a través de Facebook e Instagram yo contesto inmediatamente y pues ahí no perdemos la conversación. Claro que sí, creo que es muy importante. No todos los escritores dan taller y siempre
hemos quienes andamos buscando, ¿no? Cómo aprender, cómo saber más. Tallería realmente no es con cualquiera, así que qué bueno que te animaste. Estamos contentos porque realmente fue hermoso el taller que nos diste en Periódico Poético. Bueno, ahí tenemos a Ana Iris Meléndez, aquí lo puso también. Gracias, Ana Iris, por ayudarnos, porque sí es importante contactar a Javi. Y para cerrar ya que... Gracias, Miana, te amo. Antes de que entregaba a despedirnos. Tenemos a personas lectores de Periódico Poético conectados que no son de Centroamérica, tenemos bastantes personas conectadas. Hablamos de Centroamérica y de nuevo, aquí Javi, él no lo ha mencionado, pero él también funge como gestor cultural a través de Tegucigalpa, a través de las actividades que también se hacen con Daniel y con Karen. Si alguien dice, bueno, yo soy de México, soy de Colombia, soy de Perú, de Chile, nunca he leído un centroamericano, aparte de Javier Fuentes Vargas, que tienen que leerlo en la Biblioteca Digital de Periódico Poético, decinos quiénes serían unos referentes de tu país. O sea, déjanos de regalo unos 3 nombres para conocer salvadoreñas, sí. ¿Mujeres salvadoreñas? Mujer o hombre, vos elegís. Te estoy poniendo en apuro, yo sé que te estoy metiendo en apuro. No, la verdad es que para nada. Quizás saliendo un poquito de lo común y no mencionar a Roque Dalton, que quizás es el que uno puede tener mayor acceso o lo puede encontrar con mayor facilidad. Yo recomendaría mucho a Luis Borja, que es quizás uno de los grandes escritores que hemos tenido. Lastimosamente falleció joven, tuvo algunos reconocimientos en vida y quizás no es tan fácil acceder a su obra, no. Pero hay algo en la red que vale mucho la pena. Yo recomiendo mucho también leer a Elena Salamanca, que es una de las grandes escritoras salvadoreñas, a mi parecer. Por lo menos yo me considero un fan acérrimo de su obra. A mí me dice mucho, dialoga mucho conmigo su obra, y pues es algo que si a mí me dicen, recomendame una mujer escritora de El Salvador, le recomiendo a ella. También podría recomendar, hay un poeta que quizás es un poquito más complicado encontrar la obra de él, pero a mí me gusta mucho cómo él escribe, que es Osvaldo Hernández, que es un camarada que escribe buenísimo, y que yo de un tiempo para acá le he venido prestando mucha más atención cuando me ha tocado leer con él, cuando lo hemos tenido en los festivales del Salvador que organizamos con Otto y con Karen, con las publicaciones que él hace en Facebook, sobre todo he podido ir buscando un poquito más, y a mí me gusta mucho cómo construye los textos, así que son quizás mis 3 recomendaciones, así un poquito más underground para que vayan ahí a buscar. No los tenés que mandar a Periódico Poético para que los podamos tener y que todos lo puedan leer. Entonces, claro. Hay que hacer la gestión. Ya hicimos la decisión. Yo les dije que Javier era gestor cultural, pero aquí vamos a ver. Bueno, ahorita viene Gaba a despedirnos y a agradecer a Javi, y le aviso que va a entrar a escenario. Acá tenemos Claudia Salas. Saludos, Javi, excelente persona y profesional. Así es, Claudia. Gracias, Claudia. Pues ya estamos finalizando la presentación. Ha sido una charla bastante amena, bastante bonita. El tiempo se pasó volando y creo que fue bastante enriquecedor escuchar a Javier hablar sobre cada uno de sus poemas, porque al principio si los lees, pues a lo mejor de pronto no sabes de quién está hablando, pero fue bastante educativo conocer la historia detrás de cada uno de los poemas, porque por ejemplo la de al que dedicas a James, pues la verdad no tenía idea de quién se trataba. Yo creo que fue bastante bueno escucharlo, así que quienes no lo han leído, ya con esto no se pueden quedar sin leerlo. Ojalá que muchos vayan a visitar la biblioteca, que descarguen un libro. Muchas felicidades. Gracias por haber confiado una obra tan buena a Periódico Poético. Y no solo fue buena para nosotras, yo creo que a veces a nosotros como escritores nos falta tener un poquito de fe en nosotros mismos, pero yo creo que tu obra pudo haber ganado cualquier otro certamen de poesía, con toda seguridad te lo digo, así que yo te deseo mucho éxito ahora que vuelvas a publicar la obra extendida. No tengas duda de que va a tener mucho éxito, Javier. Muchas felicidades. Gracias. No, así, si me permiten un espacio, pues agradecerles tanto a vos, Aura, a vos, Gaba,
por tener estos espacios, por abrir convocatorias, por mantenerse constantes con las publicaciones con Periódico Poético, por realizar los talleres. O sea, toda esta labor que se hace es como muy importante, no solo para darnos a conocer a nosotros como autores, sino también para la creación de lectores o para acercar a autores nuevos, a lectores que están urgidos también de conocer nueva literatura. Entonces la labor de ustedes no pasa desapercibida y pues va a dar frutos, está dando frutos y en algún momento las va a recompensar de gran manera. Así que gracias por toda la labor que están haciendo y me permito el espacio para devolver los saludos que se han estado dando en el comentario. Pues ahí saludos a Tatiana, saludos a Nadine, gracias por los comentarios que he estado muy pendiente de la transmisión. Gracias a Mari también por estar, a Elder, que es un gran compañero, gran amigo del grupo que teníamos aquí de taller, a Alfred, a Mimi, saludos a Mimi, a Raquel Lara, a Rosario también de las alumnas del taller, a Willy también ahí que va perdiendo el FAS, pero ni modo. Saludos a Karen, a Astrid, saludos a mi Ana, te amo mucho. Saludos a la licenciada Zoe, a Marco, gracias Marco por estar aquí, y a Josué Isaías también, a Ricardo, mi hermano, también muchas gracias, y a Noemí Cas y Claudia Salas. Así que gracias por estar aquí. También te está saludando ahorita. Gracias, prima. Muchas gracias, Javi. Gracias a quienes estuvieron conectados. Realmente un público que se nota el cariño, no se movieron. Realmente se nota el cariño. Gracias por sus comentarios, gracias por estar acá. A quienes están empezando en el mundo de la literatura y de repente son centroamericanos y andan viendo a Javi y no se han animado a publicar con Periódico Poético, aquí estamos. Queremos leer más autores centroamericanos de todo el mundo, la verdad. Tenemos poesía traducida incluso, pero realmente Centroamérica tiene mucho que dar, mucho de qué hablar. Javi es una muestra de esto, lo tremenda obra de Javi en todo, bueno, no solo en poesía, también en microficción es muy bueno, así que Centroamérica está dando mucho de qué hablar y queremos leerlos, así que mándenos sus correos. ¿A dónde, nuestra querida directora, dónde nos pueden mandar sus obras para que los publiquemos? A hostal.literario.tecpan@gmail.com. Si no lo dije muy claramente, nos pueden escribir al inbox y ahí les mandamos la dirección con mucho gusto. Nos despedimos, Javi. Muchísimas gracias por haber estado acá esta noche. Muchas gracias por tu obra. Te deseamos todo el éxito y no te nos perdás. Queremos seguirte leyendo, seguirte publicando. Díganme, yo ahí estoy. Ahí está. Vamos a hacer un abrazo hasta Santana. Gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias a todos los que estuvieron también. Muy pronto vamos a continuar con las demás presentaciones. Todavía nos faltan 3 presentaciones más de plaquettes. Y bueno, las actividades de Periódico Poético no van a detenerse ahí. Viene próximamente la nueva convocatoria para el concurso nacional de poesía para escritores mexicanos, Periódico Poético 2025. Así que no se pierdan por ahí las noticias, esténse pendientes de nuestra página. Estamos compartiendo todos los días textos de los diferentes autores que nos están enviando. Si alguno nos envía y no les hemos contestado, tengan paciencia, lo vamos a hacer. Vamos leyendo poco a poco y estamos publicando bastante seguido para que nadie se quede esperando mucho tiempo a ser publicado. Muchas gracias por enviarnos y pues nos despedimos. Nos vemos la próxima. Nos vemos, gracias por estar acá con nosotros. Hemos tenido poesía hondureña, chilena, colombiana, cubana esta semana. Así que bueno, no sé qué publicar con Periódico Poético. Un abrazo, gracias por estar acá. Pronto la publicación de la mención honorífica perdón, la presentación de la mención honorífica y la presentación de la obra ganadora. Así que bueno, tenemos demasiados fines de semana juntos aquí con Periódico Poético, así que no se pierdan el rastro. Un abrazo. Adiós.